darle gracias de todo nuestro corazón, permitiendo que su Santo Espíritu pueda ministrarte, pueda servirte, pueda ayudarte y pueda abrirte el corazón, pueda abrirte el entendimiento, para que puedas comprender esta palabra y al comprenderla, la podrías poner por obra. Y hoy vas a entender por qué muchas veces tienes incredulidad, porque muchas veces dudas, y sencillamente es por algo natural que el corazón produce, y es el miedo, y son los incontables temores que tenemos como personas, como seres humanos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te derramamos el corazón, Señor, buscándote en la alabanza, buscándote con cánticos espirituales. Atraemos tu presencia a nosotros, Señor, para que tú te glorifiques en nuestras vidas. Estando tú presente aquí, Señor, ábrenos el entendimiento para que podamos comprender cosas que no habíamos comprendido antes, y que esto sea una realidad en nuestro corazón, porque solamente tú conoces nuestra vida mejor que nosotros. Señor Santo, glorifícate en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Sé tú a través de mí, Señor. Glorifícate tú, úsame una vez más. Yo me niego y renuncio a mí mismo para que seas tú a través de mi persona. Yo me ofrezco solo como un simple instrumento para llegar a tu pueblo, para llegar a sus corazones a través de tu palabra y dejar que tu Santo Espíritu se glorifique y obre, Señor, y haga su trabajo. Padre bueno, ponme en gracia delante de todos los presentes, para que tú seas glorificado, Señor, en esta enseñanza. Te doy toda la gloria y la honra que tú te mereces. Mi agradecimiento no alcanza, Señor, a ser expresado con mi palabra. Sobre todo te agradezco por el gran privilegio de ser portador de tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Abre el corazón a todos los presentes, Señor, ábreles el entendimiento para que puedan renunciar y soltar sus temores, sus miedos, que muchas veces por la vergüenza o por el qué dirán se los atesoran año tras año, y es algo que les ha de producir incredulidad. Te doy gracias por esta palabra. Santifícanos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Muchas gracias, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Pueden tomar su asiento. Los miedos que todos los seres humanos tenemos es un sinónimo de los temores. Temor o miedo, desde el punto de vista psicológico, o lo que estudia la ciencia de la psicología y la psiquiatría, había sido una emoción. Y la emoción es algo pasajero, es algo volátil. No necesariamente las emociones se refiere a que estemos alegres, o que ese momento, como a muchos les pasan y decimos, se ha emocionado ese momento y ha derramado 2 lágrimas. Las emociones van más allá, y leyendo los diccionarios, buscando los significados, las emociones habían sabido volverse, según la ciencia, habían sabido volverse en sentimientos. Cuando enseñaba este tema sobre los miedos,
Siempre yo dije que es un sentimiento, el miedo es un sentimiento. Es algo que el ser humano siente como una defensa cuando tiene miedo de algo. Y el miedo al futuro, el miedo a la realidad, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo al accidente, el miedo a cualquier circunstancia social negativa, en nosotros produce cierta preocupación que muchas veces puede llevar hasta las depresiones, que puede volver tu alma muy ansiosa y susceptible, y puedes vivir muy irritable, porque la persona que tiene miedo, así en lo cotidiano, empieza a gritar cuando tiene miedo, empieza a alzar la voz, y esa es una manifestación de que ese corazón está temeroso. Desde niños hemos sentido una serie de temores, una serie de miedos. Muchos niños tenían miedo de que su mamá ya no vuelva a la casa, por ejemplo, o que su papá se muera, o que su mamá se muera, y crecieron con esa angustia, crecieron con esos temores. O lamentablemente la mamá o el papá, en su ignorancia de Dios, les decía, no, me va a matar, tanto me hace renegar, porque todo niño que está sano, es pues molestoso, mete bulla. No es una persona estatua que no tiene que meter bulla, que no tiene que gritar. Y cuántas mamás a veces, en su ignorancia, en su impotencia, dicen: me voy a ir, mucho me hacen renegar, un día ya no voy a volver. Entonces ese niño, esa niña ha crecido con esa angustia en el corazón. Otro ejemplo un poco muy adherido a la realidad: si pierdes el año te voy a botar o te voy a matar. O sea, esa es la ignorancia del ser humano. El hecho de que seamos padres no quiere decir que seamos gente culta. Antes de culturizarnos, aprendemos a tener hijos y amenazamos de cierta forma, siempre poniendo límites donde vas a inducir temor a la persona. Sobre todo cuando es niño, cuando es niña, pues lo cree y se asusta, y la persona va creciendo de esa forma. Por ejemplo, el padre alcohólico, el padre borracho, llega, grita, patea las puertas, hace caer las cosas, y la mamá y los hijos tienen miedo. Y cuando en otra oportunidad el papá se aparece borracho, ya el miedo implícitamente vuelve tanto a la madre como a los hijos. O sencillamente cuando la mamá o el papá está renegando, es para inducir miedo al niño, a la niña. ¿Para qué? Para que haga caso, para que no meta bulla, para que haga sus tareas. Por eso siempre se manejó el término "está renegando" como una amenaza, porque el papá o la gran mamá que tenemos, cuando reniega, grita, insulta, golpea, tira con lo que encuentra, lanza. Esa es una madre que reniega, un padre que reniega, y eso siempre ha inducido miedo. O sea, el miedo nos ha acompañado siempre, y quizás te siga acompañando, pero si tú crees en esta palabra que hoy día vas a recibir, podrías despojarte, porque tienes un Dios todopoderoso que te protege y que pelea por ti. Aunque el papá y la mamá, en su ignorancia, y al decir ignorancia no estoy insultando a nadie, estoy diciendo que son personas que ignoran ciertos procedimientos de ética o procedimientos de conducta,
en su estado alterado de rabia, gritan, dicen, hacen y no miden. Normalmente no se mide las consecuencias cuando uno reniega. Cuando hay una discusión entre la pareja matrimonial y se dicen de todo y se insultan y se maldicen y se mandan a tal parte y al otro a la otra parte, no consideran que están induciendo temor en sus hijos. Miedo a que se separen un día, a que el papá ya no vuelva, a que la mamá se vaya. Están induciendo miedo. Y ahí puedo ir todo lo que queda de la mañana y todo el día dando ejemplos de cómo nosotros los seres humanos hemos crecido con miedo desde que tenemos uso de razón. Entonces el miedo es algo que está en el corazón. El miedo lo produce el alma y de ahí viene la cantidad de frustraciones, viene la enorme cantidad de traumas que lamentablemente en cierta etapa de nuestra vida ha trastornado el carácter. Y cuando conocemos a Cristo, estos aspectos no nos permiten ser personas llenas del Señor como el Señor quiere. El Señor ha provisto todo lo necesario para que nosotros seamos personas llenas de su presencia y que en todo momento estemos dando fruto del Espíritu de Dios. Es decir, que el fruto del Espíritu de Dios se vaya viendo a través de nuestras vidas. Se los voy a leer una definición científica del miedo para que ustedes vean que es natural sentir miedo. Dice: el miedo, que es un sentimiento natural del alma, anula tu fe. No, este es mi razonamiento, no es una definición. El miedo, que es un sentimiento natural de tu alma, anula tu fe y produce incredulidad. Por eso, aunque conocemos muchas cosas de las Escrituras, no las podemos aplicar genuinamente a nuestras vidas para que sea una vivencia real. Ahora te voy a leer lo que es el miedo desde el punto de vista científico. El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto en el presente o en el futuro, y también incluye al pasado. El miedo es real cuando existe una amenaza. La emoción llega a ser un sentimiento. Sentimiento es la inquietud y angustia que mueve a rechazar o a tratar de evitar las cosas que se consideran peligrosas, arriesgadas o capaces de hacer daño. Entonces veremos en lo real, en lo científico, que muchas veces nos es inevitable tener miedo. Nos es inevitable sentir miedo. Porque muchas veces no podemos, definitivamente no podemos evitar sentir. Porque ese corazón no está todavía totalmente consagrado al Señor. Y lamentablemente los miedos o temores que hemos sentido durante toda nuestra vida llegan a ser un obstáculo real de nuestra consagración al Señor. Mientras hay miedo, por eso lo decía, es un sentimiento natural del alma que te va a producir incredulidad. Y nosotros necesitamos fe.
Debemos erradicar la incredulidad de nuestras almas, porque la finalidad de nuestra fe es la salvación del alma. Entonces vayamos desglosando, conforme a la Escritura, del por qué. Les voy a contar una historia del profeta Eliseo. En los días de Eliseo, los sirios amenazaban mucho a Israel, porque habían visto que Israel, después de la división que tuvo a la muerte del rey Salomón, Israel se divide en dos: la tribu de Judá y la tribu de Leví se van hacia el sur, y las otras tribus restantes, que son 10, se van hacia el norte. Las del sur se quedan con su capital Jerusalén, y en el norte se crea otra capital que se llama Samaria. El Israel del norte estaba más cerca de Asiria. Entonces los sirios intentaban siempre invadir. Y en uno de esos intentos está Eliseo de por medio. En resumidas cuentas, ¿quién es Eliseo? Eliseo es un tremendo siervo de Dios, sucesor de otro tremendo siervo llamado Elías. Elías fue arrebatado al cielo a través de un torbellino. Unos caballos de fuego se lo llevan y solo deja algo físico para Eliseo, que era su manto. Y Eliseo empieza a utilizar el manto de Elías y hacía prodigios y milagros increíbles. Eliseo era un profeta, que en ese tiempo también se los llamaba videntes, y mucha gente los confundía con adivinos. Eliseo hizo muchos prodigios, muchos milagros en su vida, y uno de ellos fue el que les voy a relatar, donde nosotros podemos entender no el sentido de mucha fe. A veces decimos hay que tener mucha fe, y en nuestra incapacidad no podemos alcanzar ni siquiera lo que es la fe. Y hablar de mucha fe se nos hace más difícil. Cuando el Señor habla de la fe que mueve montañas, no habla de mucha fe, habla de una pequeña semilla de mostaza. Él dice: si tu fe fuese como esta semilla, así de pequeña, en términos más comunes, así de chiquitita, dirías a este monte: échate sobre el mar, y así sería. En muchas partes de la Escritura, Jesús reprende a sus seguidores, a sus discípulos, diciéndoles: hombres de poca fe. Y a veces en la enseñanza utilizamos el contrario de poco, que es mucho. Si ni siquiera tenemos la poca fe, imposible que tengamos la mucha fe. Debemos nosotros centralizarnos y abocarnos en solo tener fe. Cuando tu fe vaya creciendo, quiere decir que te has ido consagrando, que te has ido entregando, que te has ido limpiando más. Entonces alcanzarás mayores niveles para la edificación de tu vida, de tu familia y de la iglesia. Pero vayamos con calma, vayamos empezando teniendo fe. Y Eliseo, su personalidad lo demuestra, era un hombre muy seguro en Dios. Tenía una seguridad como cualquiera de nosotros la podría tener. Eliseo también tuvo una niñez, Eliseo también tuvo una adolescencia, posiblemente un poco turbulenta como cualquier niñez y cualquier adolescencia de cualquiera de nosotros, pero tenía una virtud: le creía a Dios. Lo que nos está faltando, porque este hombre no tenía miedo. Esa es la gran diferencia entre Eliseo y nosotros.
no le tenía miedo a nada ni a nadie. Inclusive no tenía miedo perder su vida. Con eso les digo todo. Y ahí está una figura de Jesucristo que en el futuro fue así. Jesús era un hombre, como hombre aquí, que no tuvo miedo perder su vida. Que en un momento sí tuvo una flaqueza, pero lo superó a través de la oración, a través de decir: Señor, sea tu voluntad y no la mía. La Escritura nos va a mostrar una serie de ejemplos que nosotros deberíamos tomar muy en cuenta. Los ejemplos que están en la palabra no solamente es para repetirlos por repetir, es para aplicarlos a tu vida. Y en este caso, Eliseo estaba a servicio del rey de Israel, obviamente, y le da un consejo al rey Josafat y le dice: no vayas por ese camino porque los asirios están llegando ahí. Y como los asirios no pudieron lograr derrotar al ejército israelita, el rey asirio se molesta y dice: ¿cuál de ustedes, a sus consejeros, cuál de ustedes nos ha rebelado con los judíos? Y uno le dice: ¿sabes, rey? Lo tienen a Eliseo. Y Eliseo es el que les avisa todo. Todo lo que tú hablas en la intimidad de tu alcoba, Eliseo lo sabe y les advierte. Entonces el rey se molesta y dice: atrápenlo a ese. Y manda todo un ejército para atrapar a una persona, un ejército bien equipado. Y cuando el sirviente, Eliseo tenía a su sirviente, Giesi, él ve y dice, y se asusta el tal Giesi, dice: Señor, están y mañana van a entrar a Samaria. Está rodeada la ciudad. Entonces Eliseo le dice: no temas, no tengas miedo, porque nosotros somos más que ellos. Eliseo estaba hablando en fe, estaba hablando con el poder que nos da la fe. Pero ahí estaba Eliseo y ahí estaba el sirviente, y es ilógico porque la fe sobrepasa la realidad, ¿no es cierto? Era ilógico que Giesi diga: sí, somos nosotros más que ellos. Entonces le dice Eliseo: Señor, ábrele sus ojos para que vea. Y Dios le abre los ojos al sirviente, los ojos espirituales. Y cuando alza su mirada al cielo, hacia arriba, ve cantidades de jinetes a caballo, de carrozas de guerra que rodeaban la vida de Eliseo. Cantidades enormes. Esa es fe. Y ahí estaba la seguridad que Eliseo tenía en su Dios. Cuando nosotros, por querer demostrar a los demás, queremos demostrar que tenemos fe, queremos demostrar que somos tranquilos, queremos demostrar que no nos preocupamos, queremos demostrar que no nos afanamos, en fin, lamentablemente nuestra vida está muy relacionada a los demás. Y te digo, hermano, con todo mi aprecio, pierdes tu tiempo. Demóstrate a ti mismo que no es afanado, no demuestres a los demás. Demóstrate a ti mismo, a ti misma, que no tienes miedo. No les demuestres a los demás. Pierdes tu tiempo, vas a caer en descrédito. Cuando Eliseo toma esta conducta, lo hace para que el sirviente tenga la seguridad
que Eliseo tenía. Por eso le pide: Señor, abrile los ojos para que vea. Porque Eliseo estaba súper seguro que no le iban a tocar un cabello. Estaba súper seguro. No hizo nada por demostrar a nadie. Se venía todo un ejército para tomarlo preso. Es más, Eliseo va más allá y tenía una comunicación con Dios impresionantemente estable. Y le dice: Señor, te ruego que pongas ceguera en estos, que pongas ceguera, que los vuelvas ciegos. Y Dios derrama un espíritu de ceguera y se vuelven ciegos. Impresionante, impresionante. Les estoy hablando algo impresionante. Era un hombre contra todo un ejército bien preparado. Pero el ejército que estaba con Eliseo era un ejército invisible a los ojos de los seres humanos. Y ahí empezamos a resquebrajarnos nosotros los creyentes. Porque todavía estoy seguro que en el corazón de muchos de ustedes está el espíritu de idolatría. El espíritu de idolatría tiene una básica función. Cuando éramos idólatras, necesitábamos creer en algo que veíamos. Por ejemplo, en el santo de las causas perdidas. ¿Qué se llama ese santo? Saben pues ustedes. Cintitas le iban a dejar, ¿no? Yo me acuerdo en San Francisco, velitas, y unas cintitas le dejaban ahí. Judas Tadeo, si no me equivoco. Bueno, la cosa que muchas personas van al santo de las causas perdidas. Y ahí una joven iba y le dice: mi enamorado me ha dejado, y le dejaba una cintita al santo para que le haga volver al enamorado, ¿no? Y el enamorado también iba, tal vez más tardecito, donde el mismo santo para que... Entonces el espíritu de idolatría siempre ha sido ver para creer. Por eso las personas temen a sus ídolos porque creen en ellos. Y muchos de los presentes necesitan ver para creer. Si ese es tu caso, qué pena, hermana, hermano. Pero puedes arrancar ese espíritu de incredulidad, de idolatría de tu alma. Hay otros que quieren ver ese rato así. Se ha proclamado sanidad, ese rato así quiere sanarse, así, sí. Pero ya, y no te sanas, y no crees. Dios sabe por qué no te sana. Sencillo. Y como no te sana, no crees en Él. Y quieres demostrarte a ti mismo o a ti misma que sí crees. Haz el ejemplo de este siervo. Este ejemplo así, sencillo, fácil. Señor, enségueselos. Y los enséguese. El epílogo de esta historia es bien bonita. Y Eliseo, se acerca al ejército sirio y les dice: yo los voy a guiar. Todos estaban ciegos y los guía al centro mismo de la ciudad de Samaria. Ahí podían matarlos tranquilamente. Y cuando le dice: Señor, otra vez que recuperen la vista, el ejército sirio se ve rodeado por todo el ejército israelita en la ciudad de Samaria. Y Josafat dice: no, yo los voy a matar a estos. Y el profeta le dice: no, más bien dales pan y agua
para que vuelvan a su señor, que era el rey de Siria, agradecidos. O sea, bien interesante. Y lo avergonzó de una forma tan excelente al rey de Siria, que pudiendo haber asesinado a todo su ejército, les da pan y agua y los manda de regreso ante su rey. Esas cosas grandes hacía este siervo. Me imagino que era un hombre muy tranquilo, un hombre muy paciente, un hombre que sabía esperar. Y si sabía esperar era porque tenía seguridad que Dios estaba con él. Ahora, su carácter pudo haber sido como cualquiera de nosotros. Tal vez un poco renegón, gritón, qué sé yo. Pero tenía esa virtud. Hoy en día el Espíritu de Dios se ha derramado sobre todos nosotros. Y el Espíritu de Dios quiere ejecutar la fe a través de tu espíritu. A través del espíritu humano quiere ejecutar la fe. Quiere que creas. Pero por el contrario, tu alma genera emociones, y esas emociones generan sentimientos, y muchos de esos sentimientos son miedos, son temores. Que muchos temores obedecen a los traumas de tu niñez. Por ejemplo, el temor a equivocarte, el temor a ser rechazado o rechazada. Porque seguramente de niño, de niña te han dicho: sonsa, burra, no sabes para nada, nada haces bien, cualquier de cosas seguramente te dijeron. Tienes temor al fracaso. Tienes temor al matrimonio, porque el matrimonio de tus padres es un verdadero desastre. No quieres saber, le has puesto 20 cruces al matrimonio. Y uno dice: ay, sí, mejor mi hija que no se case. No, su hija está traumada. Que no se case cuando esté libre de traumas, eso sí vale la pena. Eso sí sería por Cristo. Pero otro detalle es que está traumada. Le han traumado sus propios padres posiblemente. Entonces hoy el Señor te da la oportunidad de actuar como este Eliseo. Tranquilo. Soltá tus temores. Lávate en los ríos de agua viva. Despójate de tus temores. Porque te voy a demostrar con la Escritura que los miedos, que los temores siempre han truncado la fe. Siempre han truncado el propósito de Dios. Y lo van a seguir haciendo. Porque nuestro adversario, el diablo, sabe perfectamente qué fácil es inducirte un temor. Y cuando ese corazón está desprovisto, cuando ese corazón está casi desnudo, no está cubierto con la sangre de Cristo, no está lavado con la sangre de Cristo, entonces es muy fácil asimilar un temor. Los que son padres, temor a la enfermedad de sus hijos, sobre todo cuando son niños. Miedo, así, un miedo que los lleva hasta la desesperación. Miedo al accidente. Y creen muchos papás que si están sus hijos con ellos no les va a pasar nada. No va a pasar nada, no van a tener un accidente, no va a pasar nada así. Pero si le mandan con el papá al hijo o a la hija, cantidad de temores. Seguro este se va a descuidar porque es un distraído, porque es un sonso, porque es un tal, un cual. Y busca tener seguridad en nada. Y
temor a su corazón. Por eso muchas personas, no, yo voy a ir. Dice, yo tengo que ir a hablar. Pero deja que él hable. No, yo siempre. Su confianza pone en sí mismo. Tiene miedo que el otro fracase. Si fracasa, que vuelva a empezar, que lo vuelva a hacer. Pero no, yo siempre tengo que ver. No, yo siempre tengo que hacer. No, yo siempre tengo que ir a hablar. Ese es fruto del temor. Entonces, todo lo que les he leído está en Segunda de Reyes. Si quieren, ustedes pueden leer todo el capítulo 6. Lo específico está del verso 15 al verso 17, pero está en la Escritura. Entonces, esta bonita historia que para nosotros tiene que ser un ejemplo de confianza, un ejemplo de fe, que nos demuestra cómo Dios puede actuar, cómo Dios honra, cómo Dios respeta la fe de sus siervos, cómo Dios respalda la confianza que el siervo tiene en Dios. Cuando no tienes confianza en Él, obviamente no esperes respaldo. Podemos orar día y noche, 20 horas al día. Si tú no tienes confianza en Él, no te va a respaldar. Así de sencillo te lo digo. Así de sencillo. Yo llegué a practicar y practico una oración muy real para mi vida. Y todos los días le digo: Señor, auméntame la fe como me la aumentaste ayer. Auméntamela hoy y auméntame mañana la fe, porque necesito creer cada día más en ti. Porque es más de nobleza reconocer nuestra incredulidad y decir: auméntame la fe. Pero aquel que quiere demostrar que tiene fe, ¿a quién quiere demostrarle? Hay gente que vive para la gente, y eso estás perdiendo tu tiempo. Es algo absurdo. Demostrate a ti mismo que sí, aunque poquito, pero tienes alguito de fe. Y en tu intimidad con el Señor quieres tener más, y tienes que decirle más: y no quiero saciarme, y quiero seguir teniendo sed de ti, y quiero más fe, y necesito más fe. Y eso es para ti. Mañana pasado las personas verán que cuando, digamos, ejecutas un instrumento, se siente la presencia del Señor. No es necesario que se te diga: sentí su presencia. No. Cuando hay un cántico espiritual, no es necesario hacer recomendaciones para que la persona sienta la presencia de Dios. Ahí está la presencia, y el que está sensible a la presencia la siente. A veces hablamos por demás. A veces recomendamos día y noche y estamos dando consejos y consejos y recomendación sobre recomendación, y en ningún momento dejamos actuar al Espíritu de Dios. En el pasaje que les he contado, Eliseo ya lo tenía todo hecho. Seguramente ni siquiera esperó que venga el sirviente y le diga: mira, el ejército asirio mañana vendrá. Seguro él ya lo sabía, por causa del Espíritu de Dios. Entonces tomó sus previsiones. Y ahí estaba un enorme ejército de ángeles, de caballos, en fin. Ahí estaba para protegerlo, que obviamente no iban a permitirlo. Pero Eliseo, un hombre inteligente, hace un acto de misericordia y le demuestra al rey de Asiria o de Siria que el Dios de Israel es
1000 veces más poderoso que Él. Eso es tener la presencia del Espíritu de Dios. Los de afuera tienen que ver en ti. Así que, hermano, asóciate a este ejemplo que te da Eliseo, que obviamente vamos a despojarnos de los temores, porque cuando uno cree en la palabra, en la totalidad de la palabra, mira cómo el Señor nos ha dado un poder total y absoluto sobre toda fuerza demoníaca. Y a veces, hermanos, no podemos echar fuera un espíritu de pesadez. Te voy a leer el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, el verso 18 al verso 20. Algo que no es nada difícil de entenderlo, porque es tan sencillo lo que está escrito. Son palabras tan sencillas dichas por Jesús. Y dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que a los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Bien fácil lo dijo el Señor. No hizo ningún trámite, no hizo ningún prosélito, no empezó a imponer manos a nadie y dijo: aquí les doy la potestad. Potestad es poder de hollar serpientes y escorpiones. Y añado esto: y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Está escrito, y si está escrito, está respaldado por el Espíritu de Dios. El problema es hasta dónde lo asimilas. El problema es hasta dónde lo crees. Que esto lo puedes saber teóricamente, sí, seguro que sí. Aunque no sepas la cita específica, pero sabes que por ahí está escrito. Pero aún sabiendo que por ahí está escrito, no lo has aplicado en esta totalidad. Por eso demuéstrate a ti mismo si eres un hombre de fe, si eres una mujer de fe. Demuéstrate a ti mismo. Si tienes temores, no pierdas tu tiempo demostrando que no tienes temores. Si eres impaciente, no pierdas tu tiempo demostrando que eres paciente. ¿Me dejo entender? Porque aquí hay un poder absoluto. Absoluto. Este poder no puede ser quebrantado. Es un poder absoluto que el Señor dio a su iglesia. Ahora me voy a ir al Evangelio de Marcos, que es algo similar. Dichas palabras por Jesús. Capítulo 16, verso 16 al 18. Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 16 al 18. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Simple, sencillo, fácil de hacerlo. Sé que por ahí está escrito, pero casi no impones las manos sobre los enfermos porque seguramente dudas, seguramente tienes miedo. Algo obstruye ahí adentro, porque esto es ejecución de fe, nada más.
Esto es ejecutar. No necesitas prepararte mucho. Estar años en la iglesia, haber estado desde los inicios del discipulado. No necesitas. Ayer les demostraba a los discípulos que están en cero, así. Todo lo que saben ni se acuerdan siquiera. Llegamos a la conclusión, no saben nada, ni siquiera cosas del colegio se acuerdan. Pues esos chicos habían estado con la mente en blanco, tanto tiempo me han engañado con la mente en blanco. Porque hay cosas que obstruyen, que ellos mismos generan contaminación, y la contaminación obstruye. Ahora, el que no quiere reconocer que se contamina con X o con Z cosa, bueno, pues ahí lo dejamos. No le vamos a estar recomendando cada hora, cada 15 minutos, que no mires, que no escuches, que no esto, que no lo. Y uno, discúlpeme la palabra vulgar, uno se empluma de escuchar tanto, que no mires, que no escuches, que mira cochino tu cuarto, que mira cerdo esto, que mira puerco aquí, que mira esto. ¿Qué es lo que produce eso? Más rebelión. Quiero ser cerdo y punto. Se acabó. Y quiero seguir metiéndole música, video, y le meto. ¿Y qué? ¿Qué por último así? Y vamos a llegar a la conclusión, es mi vida, te va a decir, punto. Al fin de cuentas, ¿quién se va a quedar? Va a quedar yo en el rapto. Ya, vos andate nomás tranquilo. Pero ese padre abnegado, esa madre, y sigue fregando, y sigue recomendando, y sigue sobre lo mismo. ¿Qué hemos logrado? A ver, haga memoria. Nada. Deje que camine. Confíe en su Dios. Dios ha de salvar su alma. Confía. Cree, pero no, está andando con malas amistades y entra en un estado de depresión, y se les inflama la vesícula, y se les inflama el páncreas, y tienen que ir donde los naturistas a hacerse limpiar, y tienen que ir al hospital, que suero, que esto, que el otro. ¿Dónde puso su confianza? En el naturista, en el suero. Yo sé que estoy hablando cosas que les pueden incomodar. Si les incomoda, ¿qué puedo hacer, hermano? ¿No hablarles? ¿Callarme? ¿Qué? ¿Dedicarme a qué? ¿Me dedicaré a la alabanza? ¿Entonces me meteré de cantor? ¿Me van a botar las hermanas del coro? Ya, guitarra tal vez. Batería, sí, de que era chico tocaba tambor. Le puedo agarrar a la batería. Pero no me ha llamado para cantor, ni baterista, ni guitarrista. Me ha llamado para hablar estas cosas, para sacarte de las tinieblas, para permitir lo que dice la Escritura: de en medio de las tinieblas resplandezca la luz. Amén. Y una vez que tú identificas, y una vez que te das cuenta, hermano, no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo. Qué fácil decirle, Señor, una persona llena de temores. Hasta el rayo me da miedo. Es que me han maldecido que te parta un rayo, ¿no? Dios te va a guardar, y si tienes que morir con el rayo, pues permite que parta el rayo. Nuestra vida está en sus manos. Sus ángeles nos protegen. ¿Podrías creerlo? Sí, me vas a decir. Pero un rayo bajo la cama estás. Entonces, hay una contradicción en lo que decimos sí y después en lo que sentimos. La mucha preocupación produce estrés, produce herpes, produce desequilibrios hormonales. Y de pronto el cristiano está ahí medio con alergias por aquí, alergias por allá.
pero ¿qué le ha pasado a este cristiano? Y lo primero, ¿estás preocupada por algo? No, todo bien en el Señor. Entonces, ¿por qué será esto? No sé, así de por sí, vaya al médico a ver qué le dice. Y lo primero, el médico se preocupa por algo. El médico es mundano, ¿no? Tal vez cristiano, pero normalmente son mundanos. Y le va a decir: no, pero ¿cómo es posible, señora o señor, que usted tenga este problema? Sí, no sé, así de por sí nomás. Es que hay que dar medicamento. Así de por sí nomás hay que dar medicamento, para que de por sí también se vaya la enfermedad. Somos incapaces de reconocer. Y ahí es donde el diablo se estructuriza, en nuestra incapacidad de reconocer. Hermano, hemos perdido mucho tiempo siendo cristianos. Cristianos de nombre, cristianos de teoría, cristianos mundanos, cristianos apartados, cristianos tibios, cristianos inmundos, cristianos pecadores. El día que lo reconozcas, el Espíritu de Dios te ha de vivificar. Todos los días son nuevas sus misericordias. Todos los días es nuevo su amor. Dios no vive tanto en el pasado, es en el presente para el mañana. Si has cometido un error y le has pedido perdón, ese pecado está olvidado por la eternidad para con Dios. El diablo, que puede ser tu mamá, tu papá, tu marido, tu mujer, tus hijos, te lo va a hacer recuerdo las veces que quiera. Pero no le hagas caso. Es el diablo a través de. Pero si tú eres idólatra de tus hijos, ¿cómo el diablo en mi hijo? Sí, en tu hijo. Pero es bien cristiano, ¿de cómo sabes? En mi hijita, bien cristianita, bien, ¿de cómo sabes? Pero ¿cómo? Mi papá con el diablo, sí, bien metido con el diablo. ¿Cómo? Mi madre, que me ha dado la vida, 27 de mayo, flores, rosas. Tu mamá es una mentirosa, es hija del diablo. Pero miente por amor. ¿Cuál? ¿Dónde está que mienta por amor? ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que ser más objetivos con la realidad que nos rodea. Si hay una persona que me hace recuerdo cada vez mi pecado para humillarme, para avergonzarme, para echarme la culpa, no le hago caso. Es el diablo. Claro, es a través de una persona. No va a decir: yo soy el diablo y te quiero avergonzar. Cierre su oído. No pierda su tiempo escuchándole al diablo. El diablo habla bonito. El diablo grita, insulta, acusa, echa la culpa. Normalmente echa la culpa. Lo que Dios quitó, ¿qué hace el diablo? Vuelve. Entonces no hagas caso. Te voy a leer el libro de Isaías para que veas cómo el Señor sabe que tenemos miedo. Como les decía un principio, nos es inevitable tener miedo, pero podemos vencerlo, porque de otra manera el Señor no te diría: pues no temas. Si te dice no temas, es porque sabe que tienes miedo. Isaías 44, el verso 8. Leeremos desde el verso 6. Isaías 44, versos 6 al 8. Así dice Yahvé, Rey de Israel, y su Redentor, Yahvé de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Estás entendiendo? Dice: fuera de mí no hay Dios. Pero por ahí tú tienes otro diosecillo. Por ejemplo, el afán. Ya estás pensando qué vas a cocinar el martes, pero estás
estás en la iglesia, hermana, ¿qué te pasa? El estudiante irresponsable está pensando en su tarea de mañana, que ya debió haberlo hecho. ¿Cómo en este momento te vas a poner a pensar en eso? Dice, no hay Dios. Por eso digo, tu Dios es el afán. Te estás preocupando si le has dejado agua en el plato del perro. Ay, pobre perro, no le han dejado agua. ¿Crees que el perro se muera en 3 horas más? Yo creo que puede vivir el perro sin agua. Imagínate que eso en pleno culto, no puede ser, ¿no? Es que ese es afán, reconózcalo, si tiene la capacidad, si no, siga viviendo nomás con su afán. Se da cuenta que son cosas que le truncan. No hay Dios fuera de mí, dice, no conozco, no hay, no existe. Verso 7, ¿y quién proclamará lo venidero y declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temas ni os amedrentéis, dice. Cuando dice no temas, no tengas miedo a hablar. No permitas que te amenacen. Siempre te van a amenazar, pero no creas en las amenazas. A eso se refiere. No temas ni os amedrentéis. Amén. En el verso 6 decía, no hay otro Dios. No conozco ninguno, dice, ¿no? Yo soy tu Dios, te dice así. Te lo asevera, te lo asegura. Yo soy tu Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se dan cuenta qué importante es creerle? Por eso yo no tengo miedo a hablarte. Incomódate. Tenme rabia. Para mí es sacarme una cana más y me tienes rabia. Que me mires chueco, yo también te puedo mirar más chueco todavía. No me hago problema lo que llegues a pensar, porque cuando yo viva de lo que tú piensas, me dedico nomás a chofer, aunque sea, ya. Porque, ay, ¿qué estará pensando? ¿Qué estará diciendo? Me ha mirado medio chueco, no. O no quiere mirarme, debe estar molesto el hermano, ¿sí? Porque desde que soy joven me he metido en el corazón esto: no temas ni os amedrentéis. Uy, mis prédicas de hace 20 años son terribles, bien ácidas, mucho gritaba y a veces les trataba muy mal a los creyentes, pero valía la pena. Yo mismo me escandalizo, escucho prédicas y digo, cara, ¿qué tipo este? ¿Cómo es posible que diga estas cosas? Pero ya las dije hace 20, 22 años. No temas ni os amedrentéis. ¿No te lo hice saber desde la antigüedad? Y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Tú eres mi testigo, dice. Y para que hables la palabra, no tengas miedo. Como los hermanos del discipulado ya han ido a hospitales, tal vez muchos les han amedrentado y, como me comentaban, les decían, no pierdas tu tiempo, amiguita, sí. En vano me estás hablando. Esa es una amenaza. Pero la persona que vive en el evangelio dice, igual le habla. Igual. Unos 2 minutos más le habla y se retira. Punto. Amén. Te dice, no temas. Y no solamente este ver, puedo citarte lo que le dice a Josué: no temas ni desmayes, porque yo, Yahvé tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas.
y además te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué capítulo 1 verso 9. No temas ni desmayes, no temas. En muchas porciones de la escritura vas a escuchar y vas a leer esta recomendación del Señor que te dice: no temas, no tengas miedo. En otras palabras, ¿estamos de acuerdo? No tengas miedo. Pero ¿qué hace el alma? El alma genera miedo, y el miedo ha de truncar tu fe y ha de producir incredulidad. Te voy a leer el pasaje cuando la barca está por hundirse y ahí estaba Jesús con sus discípulos. Estoy en el capítulo 8 de Mateo, en el verso 23 en adelante. Jesús demostraba con su vida que no tenía miedo. No tenía miedo. Por eso les decía a un principio: hermano, no demuestres lo que estás siendo por dentro, o sea, en vano. Tu maestro, el Señor Jesús, demostraba con su vida, pero no les decía: vean que yo no tengo miedo. Ustedes entenderán en este relato cuán tranquilo estaba el Señor mientras la barca estaba por partirse, estaba por hundirse, y el resto de los tripulantes estaba totalmente espantado. Claro, nosotros, ya qué linda historia para el curso de niños, decimos, ¿no? Para la escuela dominical, se los pondremos fotitos, les haremos pintar el barquito. ¿Y vos has aplicado esto en tu vida? Cuando te enteras que el familiar está con enfermedad terminal, ¿qué haces? Es rápido a orar, Señor, que se sane, que se sane, que se sane. Estás orando por miedo. Aquí la barca, y si se hundía, la mayoría de estos eran pescadores, podían decir, bueno, nos salvamos a nado, pues. Pero tenían miedo. El miedo, si vamos más adentro, es producido por hormonas. Es inevitable, pero sí lo podemos rechazar. ¿Está queriendo subir miedo a tu corazón? No. Yo soy como Eliseo, pero ahí está el ejército. No, yo sé que están aquí ángeles, me están protegiendo, me están guardando, y si mi familiar tiene que partir, Señor, encomiendo su alma, y si no es su momento, Señor, oramos para que sea restaurado. Te estoy hablando de aplicación de la fe, para que erradiques el miedo del corazón. Verso 23 dice de Mateo 8: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Oye, a ver, ¿nos ubicaremos? La barca estaba así, seguramente había viento, el agua se estaba entrando a la barca, y el Señor, ¿qué estaba haciendo? Ahora cuidado, ¿no? El Señor dormía, yo también, en plena reunión. No, Señor, dormiste. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo frente a semejante tempestad él dormía? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Ahí en la lectura está con signos de admiración. O sea, me imagino que estos tipos estaban gritando ya: Señor, sálvanos.
Y si hubiera habido discípulos ahí, hubieran gritado peor, me imagino. Sálvanos, que perecemos. Él les dijo, abre los ojos y les dice, tiene la paciencia de decirles, ¿por qué? Ahí está, pues está leyendo conmigo, hermano. ¿Por qué teméis? Y ahí está, hombres de poca fe. Ahora, ¿puedes creer lo que te hablé más antes? Tu miedo es fruto de tu poca fe. Ahí está. ¿Por qué tienes miedo? Hombre, hijo, hija, siervo, sierva de poca fe. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo a que se sepa tu pecado? ¿Tienes miedo? Por esto lo callas. Vamos a escuchar una alabanza despuesito que habla de solo tú conoces, Señor, lo más profundo de nuestra alma, lo bueno, lo malo, lo feo, lo inmundo. Él conoce y no quedará en el olvido. No queda en el olvido. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Reprendió. Te reprendo. En otras versiones dijo, calla. Y el viento y el mar callaron. Entonces, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? También te he leído lo que dice en Lucas capítulo 10, verso 18 al 20. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Seguramente en el viento y el mar estaban fuerzas espirituales. Por eso les reprende. ¿Cómo hace cuando Satanás en persona se mete al corazón de Pedro? ¿Cómo lo reprende? Quítate delante de mí. ¿Hizo algún escándalo el Señor? ¿Gritó por aquí, por allá? Quítate delante de mí. Utilizó la autoridad que tenía sobre el mundo espiritual. Autoridad que nos ha dado. He aquí os doy potestad. Amén. ¿Qué es lo que arruinó su sueño del Señor? Su miedo, la poca fe de sus discípulos. Sabemos que la Escritura dice que él no tenía lugar donde apoyar la cabeza. ¿No es cierto? O sea, era un hombre muy ocupado, pero muy ocupado. Y no tenía tiempo para dormir inclusive. Entonces, así les demuestra. Él estaba tranquilo. Pero ¿quién puede dormir tranquilos? Viento, lluvia, gritería por aquí, gritería por allá. Esperó el momento para decirles, tienes miedo. Y al tener miedo, no crees, lamentablemente. Erradicas la fe de tu alma. Te voy a leer otro ejemplo, donde el miedo trunca tu fe, donde el miedo produce incredulidad. Estoy en Mateo capítulo 14, verso 22 al 28. ...22 en adelante del capítulo 14... enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él
a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. ¿Qué más dice? No temáis. Estos individuos, al verlo caminando sobre el agua, que es algo irreal, si aquí hubiese un astrofísico diría: no, este les está contando una fábula. Pero Jesús caminó sobre las aguas porque Él es un hombre de fe que tenía poder sobre la naturaleza. Ellos se desanimaron. Por eso les dice: yo soy, tengan ánimo, no temáis, no tengan miedo. Entonces el impertinente Pedro dijo: Señor, sí, ¿cómo no? ¿Por qué digo impertinente? Pues impertinente, torpe, como muchos de nosotros, torpes a no dar más. Si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Verso 29, y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El poder de la fe que tenía Pedro en ese momento lo sustentaba sobre las aguas. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero al ver el viento, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ahí está, nuevamente el defecto humano. Tuvo miedo. Cuando él sintió y vio que el fuerte era el viento y era contrario, tuvo miedo. Y comenzándose a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué hace el maestro? Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió, lo agarró de él y le dijo: hombre de poca fe, entre signos de interrogación, ¿por qué dudaste? ¿Qué va a producir tu miedo? Duda. Va a producir duda. ¿Tienes miedo que el familiar se muera sin conocer a Cristo? Va a producir duda. Muchas veces hemos orado y has entregado a tus seres amados al Señor, y el Señor es fiel para responder lo que tú confiaste en Él. Pero pasa un tiempo y tienes miedo, y eso te produce duda. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué? Si estabas caminando. Lo que no podemos evitar sentir es miedo. Ese miedo cortó su fe y empezó a hundirse. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ese es otro detalle de la enseñanza. Pero lo importante es que esta persona
este individuo, Pedro, dudó y empezó a hundirse. ¿Por qué dudó? Porque tenía miedo. Amén. ¿Has podido entender cuán nocivo es el sentimiento miedo? Hermano, muéstreles nuestro esquemita. ¿Cuán nocivo es tener miedo? Aquí te lo he hecho más bonito para que, si quieres, le saques foto. Ahí dice: el espíritu humano, sabiendo y entendiendo que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, el espíritu humano quiere ejecutar la fe, porque dentro del don del espíritu está la fe. Quiere ejecutar. Por eso hacía mención, mucha fe, poca fe. No es, hermanos, necesitas mucha fe. Solamente una semillita de mostaza necesitamos, nada más. Cuando dices mucha fe, se nos hace más difícil. El Espíritu de Dios, que se revela al espíritu humano, quiere ejecutar la fe. ¿Qué quiere decir ejecutar? Quiere poner por obra la fe. Por lo contrario, el alma, entre paréntesis, corazón, produce abundantes temores o miedos. El corazón va generando temores. Luchan entre sí. Lo que Gálatas habla, Pablo dice, hay una lucha entre el espíritu y la carne. No hay una lucha, constante lucha. Luchan entre sí. Y el que es el más fuerte vencerá. Aquí puedes entender, a ti que apenas le das un poquito de tiempo a tu vida cristiana, porque siempre vas a argumentar lo que ya sabes. ¿Para qué te lo voy a repetir? No tienes tiempo para cultivar la fe. Entonces tu corazón genera miedos, temores, y el más fuerte vence. Y es tus temores, tu incredulidad, tu falta de fe. Aunque puedas decir verbalmente tengo fe, igual en la ejecución no pasa nada. No hay fe. Eso es lo que está pasando. Ahí la reflexión dice: el miedo es contrario a la fe. El miedo es contrario a la fe. Los temores dan lugar a la incredulidad. Cuando empiezas a tener temor, tu hija no parece, es 10 de la noche. El verdadero cristiano, ¿qué debería decir? Aquí hay varios verdaderos cristianos, pero ¿qué dicen si su hija no llega hasta las 10? Y el celular está apagado. Caramba, eso más encima. Ya está, un poco más y ataque al corazón. Su pobre hija va a tener que ir a verle al hospital con ataque al corazón. Señor, sé que tú la guardas. Lo creo, Señor. Y confías en Dios. Ya va a llegar. Algo ha pasado. Ya va a llegar. Pero empiezas a ponerte histérico, y llamas aquí y llamas allá, y sales a la ventana y sales a la esquina y bajas una cuadra y subes otra cuadra. Se mete al perro, le das una patada, este perro levanta. Dime si hay confianza. Ay, pues. ¿Qué ha pasado? Miedo. Pero muchas veces has entregado a tus hijos. Muchas veces, Señor, te los entrego, guárdalos, Padre.
Y en el momento del miedo se te olvidó todo. Lo que hiciste con la mano borró con el codo. Se acabó. En la universidad has estudiado para un examen y te aplazas. En vez de decir gracias, Señor, vas, reclamas y esto, y resulta que el profesor se había equivocado, te había puesto la nota de otro. Pero si tú sabes que has estudiado y has dado un buen examen, Señor, yo confío en ti, aquí debe haber un error. Confianza en Él frente a cualquier circunstancia. Escuchas problemas entre tus padres, discuten, pelean, se tiran con las ollas, con las almohadas. Señor, mis padres no se van a separar, porque yo los he atado a ti, Señor. Ahí está. Pero si empiezas a tener miedo, todo lo que has hecho en un momento dado en oración casi no te sirve de nada. Por eso muchos no crecen, porque el miedo les invade. Has cometido un error, has pecado. Van a venir consecuencias, afróntalas como debe ser. No ocultes nada, porque todo se sabe igual. Séte inteligente y acude al Señor y contale todo en detalle, y vas a ver que Dios no te avergüenza. Pero contale en justicia, contale en verdad, no con sentimientos. En verdad, en justicia, cuéntale si tuviste la culpa, si fuiste tú la persona que proporcionó el tropiezo, contale todo. Y el Señor limpia. ¿Y qué hace con esa transgresión? Al fondo del mar. Pero si obstinadamente la persona sigue en lo mismo, un día pues va a ser avergonzada. O sea, el Señor te ofrece muchas formas para que tú vivas como Él quiere que vivas. Lo demás depende de ti. Amén. Hoy vas a hablar de tus temores con el Señor. Por favor, hazlo con toda confianza. Pero ¿sabes qué quiere decir con toda confianza? No le ocultes nada. ¿Tienes miedo al ratón? Dile, tengo miedo al ratón. Tengo miedo que mi hija se embarace. Tengo miedo, Señor. Tengo miedo que mi hijo se vuelva alcohólico. Tengo miedo. ¿Para qué tratas de reprender o reprimir tus temores si los tienes bien metidos ahí? Te voy a leer parte de la letra de esa alabanza que vamos a escuchar. Dice: solo tú conoces, Padre mío, lo que guardo en el silencio, emociones que reservo, eso lo conoces tú. Todo lo más íntimo es desconocido, todo lo no compartido no quedará en el olvido, porque lo conoces tú. Tus temores de este niño, de esta niña, temores infantiles, cositas, no van a quedar en el olvido. ¿Por qué? Porque lo conoce Él. Emociones que reservas, te has enamorado de quien no debías y te lo guardas ahí sin motivo. Dice la verdad, aquí me da tanto gozo escuchar a mí esta alabanza. Dice: todo lo más íntimo es desconocido. O sea, lo íntimo tuyo, pero no lo íntimo de otro. Lo íntimo tuyo es desconocido. Pero dice seguidamente: no quedará en el olvido, porque
porque lo conoces tú. Amén. Eso es lo que te hace falta, derramarte así. No eches la culpa a nadie. Si eres lo que eres y quieres echar la culpa a alguien, no te sirve. Vas a embarrar todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Y si aún así quieres justificarte de mala conducta, de malas decisiones, porque tienes un corazón odiador, un corazón resentido, el Señor lo conoce. ¿Por qué no más bien le cuentas por qué eres tan resentido? ¿Por qué no le hablas de tu resentimiento, de tu rencor? Porque no va a quedar en el olvido, porque lo conoce el Señor. Amén. Si quieres, puedes ponerte de pie, buscar la posición más cómoda. Vamos a escuchar 2 veces esta alabanza. Es para que identifiques tus temores, teniendo muy en cuenta que el Señor los conoce. Aunque te parezcan absurdos, aunque digas cosa de changos, a veces cuando ya somos mayores, viejos, no, pero era cosa de changos, no, pero eran temores, eran cosas reales, que por lo visto tal vez no lo has podido superar hasta el día de hoy. Amén. Así que disponga su corazón. Es una letra que te ministra, que dentro de poco la vamos a cantar aquí. La alabanza se llama Solo tú conoces. Cierre los ojos. Ya me has mirado casi hora y media, así que ya no me mires más. Si le puedes dar más volumen. Solo tú conoces, Padre mío, todo lo que mi alma oculta, lo que el corazón esconde, eso lo conoces tú. Todos los secretos más profundos, los anhelos más deseados, los tesoros del recuerdo, eso lo conoces tú. Solo tú conoces todo lo que siento. Tú conoces como nadie más podrá. Como nadie nos ama, Señor, sino solo tú, Jesús. Solo tú conoces, Padre mío, lo que guardo en el silencio, emociones que reservo, eso lo conoces tú. Todo lo más íntimo es conocido, todo lo no conocido.
Dios, ahora podemos empezar a renunciar a los temores, hablándole con toda sinceridad, habiendo entendido que el Señor lo conoce todo. No sé si me puedes poner otra pista. Permitiendo que el Espíritu de Dios te pueda ministrar. No te incomodes. Es natural tener temores, tener miedos. Si alguna vez dijiste que no los tenía, pues cometiste un error. Los seres humanos cometemos abundantes errores. Bueno, empezamos a renunciar. Decir, Señor, yo tengo miedo de esto, tengo miedo por esto, por este otro, porque te hemos demostrado escrituralmente que es algo que te perjudica. Cierra los ojos, por favor, no te distraigas conmigo, no te hace nada bien el mirarme. Habla. Estamos para que el Señor te ayude, para que el Espíritu de Dios ministre tu alma. Habla con toda libertad de los temores. ¿Cómo no poder amarte, mi Dios? Por todas estas melodías que nos has dado. Una vez que has identificado los temores, déjalos ir, suéltalos, sin mayor esfuerzo, suéltalos, déjalos ir, despójate, despójate. Habiendo identificado, solo déjalos ir. Haz de cuenta que estás en un río y deja ir esa ropa sucia. Deja que el río se lo lleve. Suéltalos. En muchos casos no van a querer, no te vas a querer desarraigar, porque crees que porque temes, amas y tienes miedo no amar a tus hijos, los vas a amar mucho mejor, los vas a amar mucho más. A tu pareja matrimonial la vas a amar mucho más. Deja ir. De eso se trata. Sin mayor esfuerzo. Deja ir. Suelta esos temores. Ya los has identificado, pues suéltalos ahora. No los retengas. Suéltalos. Mientras los sueltas, la fe que necesitas se va a ir incrementando. Poco a poco. Arráncalos. Si quieres puedes hablar en detalle. ¿Por qué tienes miedo? Y deja ir. Señor, yo quiero despojarme de este temor. No quiero más. Este temor me obstruye. Este temor no me deja tener fe. Este temor me produce incredulidad. No quiero más, Señor. Es
Esa es la forma coherente, la forma voluntaria. Hazlo, hermano, hermana. Temor al rechazo, temor a la vergüenza, temor al fracaso, temor a equivocarte. Temor a quedarte sin trabajo, temor a perder tus bienes familiares, tantos temores, a que tus padres no conozcan a Cristo, a que se pierdan, a que se vayan al infierno. Tus temores es en base a lo que ves. A veces ves y tienes miedo. Oras por alguien y ves una peor actitud y tienes miedo. Así operan los temores. ¿Cómo no poder amarte, mi Dios? Por todas estas melodías que nos has dado. Déjalos ir. ¿Cómo no poder Porque estás con la mirada en cualquier lado, con la mente en cualquier parte. Te aseguro que tu corazón está lleno de miedo. Ya habrá otra oportunidad. Habrá otra oportunidad que Dios te la dé. Eso es porque no prestas atención a la palabra. Escuchas por escuchar. Tienes tan contaminado tu corazón, lo tienes tan endurecido que no prestas atención. Señor Santo, ayúdanos en el nombre de Jesús a poder entender que cada día necesitamos más fe. Vivimos días postreros, tiempos finales, Señor, y el fruto no se ve. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero ser como Eliseo. Ten esa confianza en ti. Quiero ser como ese siervo, Señor, porque el Espíritu que operó en él está hoy aquí. Yo quiero ser como Eliseo, dile. Tener esa confianza, esa certeza, esa seguridad de que mi vida está guardada por ángeles, de que mis seres queridos están protegidos por ángeles, tengan la conducta que tengan, están guardados, Señor. Yo quiero creerlo. Ayúdame a ser como Eliseo, tu siervo.